Hola, soy la doctora Angélica Hernández Rayas y es un honor participar en el 10º Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, un espacio que durante una década ha promovido la colaboración entre la ciencia, la ingeniería y la innovación tecnológica. En esta ocasión presento el trabajo titulado Uso de un dispositivo electroacústico y densitometría ósea en el diagnóstico de osteoporosis, su utilidad, validación y comparación. El programa se compone de introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. México atraviesa una transición epidemiológica caracterizada por el incremento de enfermedades crónico-degenerativas, entre las cuales la osteoporosis representa un problema de salud pública de gran relevancia por su impacto en la morbilidad, la discapacidad y la calidad de la vida de la población. Las fracturas por osteoporosis afectan 1 de cada 3 mujeres y en hombres 1 de cada 5 de más de 50 años en todo el mundo, y aún así está altamente infradiagnosticada. Esta enfermedad se define por la disminución de la masa y la calidad ósea, lo que incrementa la fragilidad del esqueleto y la probabilidad de fracturas, especialmente en zonas críticas como la cadera, la columna vertebral y la muñeca. Las consecuencias de estas fracturas pueden ser graves al provocar pérdida de autonomía, deterioro funcional y altos costos médicos y sociales. Existen diferentes fracturas entre la transversal, la lineal, la oblicua, desplazada, espiroitoidea, tallo vertical y conminuta. El método diagnóstico más utilizado a nivel mundial es la absorciometría dual de rayos X, DEXA, considerada el estándar de oro para la determinación de la densidad mineral ósea. Utilizan también algunos otros equipos como sonido focalizado para el escaneo de lesiones en tobillo. No obstante, su aplicación presenta limitaciones significativas que requiere de equipos costosos, personal especializado, utilizando radiación ionizante y su disponibilidad es reducida en regiones rurales o con escasos recursos, lo cual restringe la detección temprana y el tratamiento oportuno. El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar un dispositivo electroacústico portátil que permite detectar de manera no invasiva la pérdida de densidad ósea, comparando sus mediciones con los resultados obtenidos mediante la densitometría DEXA, así como evaluar la correlación entre ambos métodos diagnósticos y determinar la viabilidad del dispositivo como una herramienta de tamizaje clínica temprana para osteoporosis, además de contribuir al desarrollo de tecnología médica accesible y nacional que reduzca costos, elimine el uso de radiación y fortalezca la prevención de enfermedades óseas. Como parte de la metodología, el equipo radar óseo se fundamenta en propiedades físicas del sonido al propagarse en materiales sólidos. En este caso, el hueso actúa como un medio de transmisión. Las ondas acústicas viajan mediante vibraciones de las partículas del material. Su velocidad depende directamente de la densidad y la rigidez del hueso, ya que estas propiedades determinan qué tan fácilmente las partículas pueden transmitir la vibración de una a otra. En materiales densos y rígidos, las partículas están más próximas entre ellas, lo que permite una propagación más rápida del sonido. Por el contrario, en materiales porosos o con menos cohesión, las ondas se desplazan con menor velocidad y mayor atenuación. Así, en un hueso sano, la estructura compacta facilita el paso de las ondas acústicas, mientras que en un hueso afectado con osteoporosis, donde la pérdida del calcio y la alteración de las microestructuras generan cavidades y fragilidad, la señal se dispersa, se debilita y tarda en llegar al receptor. La velocidad en un material se puede expresar mediante esta ecuación, donde B es la velocidad del sonido, E representa el módulo de elasticidad y rigidez del material y ρ representa la densidad del material. Esta relación indica que el sonido viaja más rápido en materiales rígidos y densos como un hueso sano
y más lentamente en materiales menos compactos o porosos, como ocurre en un hueso con osteoporosis. Este principio físico permite que el dispositivo detecte diferencias de velocidad, de densidad de sonido, estimados así determinando la densidad de la calidad ósea de forma no invasiva. En esta diapositiva se presenta el interfaz del funcionamiento del radar óseo, presentando 3 etapas: interfaz gráfico, control y procesamiento de datos. Este dispositivo opera en un rango de 100 a 2 kHz, utilizando un transductor electromecánico para emitir el sonido. Y al ponerlo en un material, bueno, del otro lado tenemos un micrófono de alta sensibilidad para recibirlo. Y su sistema de adquisición de datos que convierte estos datos analógicos en digitales. Todo el proceso es controlado mediante una interfaz gráfica táctil que muestra los resultados en tiempo real, dando como resultado esta gráfica de diferentes colores, en color verde, amarillo y rojo, lo cual representa una escala similar a los datos resultados que dan la densitometría ósea. Es decir, en color verde está en estado normal de bajo riesgo, naranja riesgo intermedio y en rojo riesgo alto. Para el análisis experimental, en este estudio seleccionamos Nylame como material de referencia, ya que sus propiedades mecánicas y acústicas se asemejan al tejido óseo. Tiene una densidad uniforme, una alta resistencia mecánica y permite controlar su porosidad, lo que resulta ideal para analizar cómo se propagan las ondas sonoras. Es un material impermeable y fácil de manejar, lo que facilita también las mediciones precisas en condiciones controladas. Para el experimento, se fabricaron 3 cilindros de 10 centímetros de longitud. El primero fue una muestra control completamente sólida. El segundo tuvo una porosidad de 1 milímetro y el tercero de 2 milímetros, con distribuciones aleatorias. Se colocaron 2 micrófonos, el M1 a 1 centímetro del transmisor y el M2 al final del cilindro, para registrar las variaciones de la señal acústica. Este tipo de estudios tiene aplicaciones en evaluaciones no destructivas, en el diseño de materiales más eficientes y acústicamente, y en el desarrollo de dispositivos médicos de diagnósticos. Para obtener la densidad del cilindro utilizamos el método de desplazamiento de agua. Primero se mide la masa del cilindro y luego se sumerge completamente en el agua para registrar el volumen desplazado. En estos valores utilizamos la ecuación donde ρ representa la densidad, m la masa y b el volumen desplazado. Este procedimiento permite calcular con precisión la densidad del material y relacionarla con su respuesta acústica, lo que nos ayuda a comprender cómo la estructura interna influye en la propagación del sonido. Para la validación clínica del dispositivo, además de pruebas con materiales, realizamos mediciones en voluntarios, quienes firmaron una carta de consentimiento. En colaboración con la Clínica T1 IMSS de León, se obtuvo un registro institucional y un registro bioético, determinando el objetivo, el método de un estudio transversal y analítico a una población de 45 mujeres entre 40 y 92 años, con criterios de exclusividad y un diseño estadístico. En cada caso, colocamos el transmisor y el receptor sobre el hueso de la cadera izquierda, separados por una distancia fija de 10 centímetros. Se emitieron un rango de frecuencia entre 100 a 2 kHz y se obtuvieron cerca de 46.000 lecturas por grupo, que fueron promediadas en 20 series para mejorar la precisión del análisis. Parte del análisis estadístico, las mediciones se agruparon en 3 categorías: sano, con osteopenia y osteoporosis. Se compararon variables cualitativas con la prueba estadística de chi cuadrada y cuantitativas con test students para las muestras independientes, tendiendo una clasificación osteoporosis de entre -2.5
osteopenia entre menos 2.5 y menos 1 y el normal en menos 1. Los resultados del dispositivo electroacústico con valores T-score se compararon con la densitometría DEXA, aplicando una correlación de Pearson, la curva ROC para la sensibilidad y especificidad y el análisis de Bland para evaluar la concordancia entre ambos métodos. Se consideró un nivel de significancia, el nivel de significancia de 0.05 en todas las pruebas. Los datos registrados se procesaron aplicando una transformada de Fourier para identificar las frecuencias dominantes e intensidades del sonido transmitido. Presentando resultados, tenemos 3 puntos principales. Obtuvimos diferencias significativas en la intensidad de la señal y en comportamiento acústico entre huesos sanos y osteoporóticos. La diferencia relacionada entre los cambios estructurales de la densidad ósea y la elasticidad del tejido, característicos de la osteoporosis, así como los cambios que modifican la propagación y la atenuación de las ondas sonoras a través del material óseo. El análisis experimental de las densidades medidas en el método de desplazamiento de agua presenta que para la muestra control nos dio 1.02 miligramos sobre mililitros, en la porosidad 1.96 y en la porosidad 2.95. En el espectro de Fourier detectamos variaciones de la amplitud de las señales según la porosidad y la densidad del material. También que a menor densidad, mayor intensidad acústica, lo cual existe una relación inversa entre la densidad del material y la intensidad del sonido detectado por el dispositivo. Es decir, la intensidad del sonido aumenta conforme disminuye la densidad del material, confirmando la relación entre la porosidad, la propagación acústica y la pérdida de la densidad ósea. Las mediciones clínicas del dispositivo mostró una correspondencia aceptable con la DEXA, densitometría ósea, alcanzando una especificidad del 72% y una sensibilidad del 58%. Se presenta una tabla con características de los participantes, el estudio que realizaron con la DEXA, teniendo este nivel de normal, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis severa. Observando que existe un incremento progresivo conforme avanza la pérdida de la densidad ósea. En el grupo nivel normal N3 se presentó una media de edad de 61 años. En el grupo de osteopenia, la media de 64 años, osteoporosis 73 y osteoporosis severa 66. Esto confirma la relación directa entre el envejecimiento y la disminución ósea. En cuanto a la ocupación, la mayoría de los participantes fueron amas de casa, representando un 76% en el grupo con osteopenia y un 90% en el grupo con osteoporosis. El primer lugar de residencia fue en León, Guanajuato, donde se concentraron más del 90% de los casos, que indica una población local homogénea. En esta tabla se muestran los valores promedio de la densitometría ósea en fémur y columna, junto con la frecuencia obtenida mediante el dispositivo electroacústico, comparando los grupos normal, osteopenia y osteoporosis. La densitometría femoral presenta los valores del T-score y Z-score disminuyendo conforme progresa la pérdida de la densitometría ósea, mostrando una diferencia estadística significativa entre 0.001 y 0.036. Esto indica que la densidad del fémur es un parámetro sensible para distinguir entre las diferentes grados de osteoporosis. En cambio, en la densitometría de columna, aunque también se observa una tendencia de valores bajos, no hubo diferencia significativa entre los grupos. Respecto a la frecuencia electroacústica, se aprecia un ligero cambio mediante conforme avanza la severidad del daño óseo en frecuencias de 4.36 a 4.96
sugiere una correlación positiva entre la respuesta acústica y la densidad femoral. En conjunto, los resultados respaldan la utilidad del dispositivo electroacústico como una herramienta complementaria para evaluar la densidad ósea, especialmente en la región femoral, sin necesidad de radiación. Para el análisis de concordancia se presenta esta gráfica Bland-Allman entre los valores del test score femoral obtenidos y las frecuencias medidas por el dispositivo. En el eje horizontal se presenta el promedio entre ambos métodos y en el eje vertical la diferencia entre ellos. La línea central indica la media de las diferencias, que fue de menos 6.8, lo que sugiere que el dispositivo electroacústico tiende a subestimar el valor de los test score femoral respecto a la densitometría convencional. Las líneas discontinuas muestran los límites de concordancia más menos 1.96, con valores de menos 4.9 y menos 9.2. El 95% de las mediciones se encuentran dentro de este rango, indicando una concordancia aceptable entre ambos métodos, aunque ligera dispersión en estos valores extremos. En conclusión, el análisis de Bland-Allman demuestra que el dispositivo electroacústico presenta una diferencia sistemática moderada constante respecto al DEXA, la densitometría ósea, lo cual refuerza su potencial como herramienta complementaria para la estimación de densidad femoral ósea sin radiación ionizante. Como parte de la discusión, el dispositivo electroacústico desarrollado en la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias e Ingenierías del Grupo de Física Médica representa una innovación diagnóstica no invasiva que utiliza ondas sonoras aplicadas en un extremo del fémur y registradas en pubis. Las variaciones en la potencia o en la frecuencia de la señal permiten identificar alteraciones óseas como displasia de cadera u osteoporosis. Aunque no presenta una correlación estadística significativa con la DEXA, el método muestra una especificidad superior al 70% y una buena concordancia con el estándar de oro, lo que posiciona este equipo como una alternativa prometedora para la detección temprana de esta enfermedad. Como conclusiones, el dispositivo electroacústico es no invasivo, seguro, portátil y sin efectos secundarios. Su función principal es discriminar entre el hueso sano y osteoporótico. Tenemos una especificidad superior al 70%, el cual es útil como una herramienta de tamizaje. El equipo está construido con componentes comerciales de fácil mantenimiento y transporte. Los resultados muestran unas diferencias medibles de densidad ósea de cadera y columna lumbar. En la fase actual estamos en validación y ajustes en pruebas con voluntarios y como próximo paso un estudio prospectivo con pacientes con osteoporosis mayor de 30. El software convierte señales acústicas en niveles de densidad ósea y parte conclusión que la TEC es una tecnología prometedora, accesible y útil para el diagnóstico temprano de enfermedades óseas. Parte de las referencias, se muestran algunos elementos en el que, ya también se presenta el diseño del dispositivo utilizando diferentes radiaciones. Quiero agradecer principalmente a la Universidad de Guanajuato por todo el apoyo para el desarrollo de este dispositivo, el equipo de Física Médica de la División de Ciencias e Ingenierías, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la T1, la UMAE en León. Muchas gracias y aquí dejo mi correo por cualquier duda o comentario. Gracias.